favor. Los trabajos. Entonces, déjeme ver esto. Ok. Voy a compartir mi pantalla para ir. Lo que me olvidé decirles o indicarles es que pueden enviarme sus trabajos para ir revisando. Pero bueno, ahora veremos la presentación. Bueno, empezaremos con Aaron David. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo estás? Lo que debería pasar, a ver, es que compartan su pantalla y me muestren su documento, ¿no? Aaron tenía el tema diseño de un cuaderno electrónico para aplicación en una unidad educativa secundaria, perdón. Voy a dejar de compartir para que... Ahora sí. Bueno, el problema de mi investigación es la falta de modernización en la educación actual. Aquí lo tengo escrito, no sé si se ve, ingeniero. Sí, lo ya estoy viendo, sí. El título no lo he cambiado de la última vez que quedamos en clase. Sí, Y el problema de investigación es la falta de modernización en la educación actual. ya. A ver, cuando uno hace el problema de investigación, cuando va a describir el problema de investigación, entonces uno tiene que tomar algunas referencias, ¿no? O sea, está bien, la falta de modernización de la educación, pero el problema tiene que estar descrito más o menos en, no sé, unas 200 palabras, por darles un número, ¿no? O sea, tampoco en unas 5 hojas o 3 hojas. Una página, digamos, es más que suficiente y lo ideal una media página. Entonces, ¿qué debería tener el problema de investigación si vemos este ejemplo que Aaron tiene aquí? Está bien, él dice es la falta de modernización de la educación actual. Entonces, pero cuando nosotros queremos poner un diseño de un cuaderno electrónico para las aplicaciones en una unidad educativa secundaria, eh, hay que hacer un contexto de, del funcionamiento de una unidad educativa, ¿no? Entonces,
Por eso cuando hacemos de una unidad educativa secundaria, estamos hablando de todas las unidades educativas del país, que es general. Estamos hablando de todas las unidades educativas de los departamentos, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido ahí que probablemente no sea el caso, pero para notar la diferencia, ¿no? Tendríamos que poner una unidad educativa secundaria primero, fiscal, para distinguir de las privadas, ¿no? Porque probablemente la utilización de medios, estoy suponiendo, no sé, por eso tiene que estar en una contextualización en la identificación del problema, ¿no? Las unidades educativas particulares y fiscales son diferentes, ¿no? La unidad educativa de la ciudad de La Paz puede ser diferente a la ciudad de Alto o al revés, ¿no es cierto? A la inversa. O la unidad educativa de convenio también, que es otra categorización que hay en el país, ¿no? Respecto a las unidades educativas que están en el área rural. Por eso cuando uno hace la definición del título, hemos hablado mucho de la identificación, ¿no es cierto? Y si no hacemos el ejercicio, no visualizamos eso. Entonces ahí, para hacer la identificación del problema, para la definición del problema, tenemos que tener un tema muy estructurado, muy específico, o a jugar con ese contexto grande, ¿no? Y el contexto grande, ¿cuál es? Es que tenemos varias unidades educativas y al tener varias unidades educativas son diferentes, ¿no? Entonces, y en ese contexto, por ejemplo, si aplicamos a una unidad educativa específica el diseño de un cuaderno electrónico para aplicación en unidad educativa caso tal, entonces ahí en una unidad educativa podemos hablar. Las unidades educativas, ¿cuántos estudiantes tienen, no? O sea, secundaria, no sé. Voy a suponer que son 6 niveles y de los 6 niveles son 30 alumnos por cada nivel. Me estoy inventando, ¿no es cierto? Para hacer un contexto y para darles un ejemplo. Entonces yo tengo una unidad educativa de 6 por 3, 18, 180 alumnos, ¿no es cierto? Que ese no sé si puede ser o no ser el caso. Entonces yo cuando voy a contextualizar, voy a hablar primero y ahí identificar el problema, ¿no es cierto? O sea, tendré que ver si estos cuadernos electrónicos van a utilizar Internet, no van a utilizar Internet, cómo se van a conectar. Entonces, ¿cuál es el contexto de su unidad educativa? Si va a tener Wi-Fi, la unidad educativa ya tiene Wi-Fi o necesita Wi-Fi, o el que estoy diseñando no va a necesitar Wi-Fi, solamente va a haber, o sea, exactamente tengo que tener, ¿no? O sea, una contextualización. Hay unidades educativas que tienen su sala de computación, etcétera. Entonces ahí ver qué recursos tienen y sobre esos recursos. O sea, estoy haciendo estoy tomando el ejemplo de Aaron para que todos contextualicen bien e identifiquen el problema, ¿no es cierto? Pero si es que Aaron no decide no poner una unidad específica, entonces tendré que hablar el caso de La Paz, por ejemplo, La Paz, decir, o en todo el país, ¿cuántos estudiantes hay en una unidad educativa secundaria? No sé, 300,000, 400,000. Y en cada uno de los casos, cada unidad educativa es totalmente diferente una de otra, ¿no es cierto? Entonces, es ese el contexto del problema de investigación, ¿no es cierto? Entonces, para llegar a la conclusión que llega Aaron, que es lo que generalmente todos sabemos y escuchamos en la radio, todo, ¿falta modernización? Sí, falta modernización, pero entremos a analizar a cada unidad educativa, en este caso muy grande, muy general, cómo es este caso específico, ¿no? Entonces, Aaron, lo que tiene que hacer para la próxima clase, usted tiene dos opciones, ¿no? Hacerlo general, hacerlo para todo el país como está ahora, o hacerlo para La Paz, o hacerlo
para una unidad educativa específica, ¿no? Las recomendaciones que lo haga para una unidad educativa específica que usted ya conozca, donde ha estudiado, qué sé yo, y en ese contexto usted puede contextualizar el problema, ¿no? Porque si no, lo que pasa, y normalmente esa es una falla cuando uno empieza a hacer el ejercicio de estos temas, y no se preocupen, esto es normal, les digo. Estoy viendo un par de tesis ahora de proyectos de grado de la carrera, lo mismo, ¿no? O sea, han hecho, hablan de la solución técnica, de la solución ingenieril, y dicen caso X y Z, pero de ese caso X y Z nunca han visto, parece que no hubiesen visto nada, ¿no? Ni han visitado ese caso X y Z o esa empresa y quieren automatizar todo cuando no saben cómo funciona la empresa, ¿no? O sea, parece que cuando le ponen en el título caso, dos puntos, empresa X y Z y quieren hacer la automatización de esa empresa, no saben cómo funciona la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes automatizar una empresa que ni siquiera sabes cómo funciona? Y le presentas una solución así independientemente de cómo esté la solución, ¿no es cierto? Pero la solución no está acorde al problema de investigación, en relación al título, ¿no es cierto? O sea, nos sacamos de un contexto, ponemos otro y, y no hacemos Este es un ejercicio importante, por eso le estoy recalcando y estoy aprovechando el ejemplo de Aaron, ¿no? Aaron lo que tiene que hacer es empezar a especificar en el título, ¿no? O sea, el título está muy bien, puede poner unidad educativa secundaria, no sé, me voy a inventar Ayacucho, Colegio Nacional Ayacucho, Colegio Nacional Bolívar, o no sé, Díaz Villamil, los colegios de acá de La Paz, estoy hablando, ¿no? Unidad educativa, si quiere también un colegio particular, ¿no es cierto? Una unidad educativa bancaria puede ser, o sea, no necesariamente podemos tomar el tema fiscal, ¿no es cierto? Y ahí hay otro tema más todavía, ¿no es cierto? Que de repente, si uno quiere profundizar en la investigación, está bien, vamos a tener el diseño que va a hacer Aaron, ya tiene su diseño, y después hay que ver el contenido que va a recibir ese cuaderno, ¿no es cierto? ¿Quién va a generar el contenido? Una de las grandes fallas, hemos hablado en la anterior clase cuando hemos hablado de las TICs, ¿no es cierto? Un eje fundamental de eso, ¿cuál es? Es el contenido, ¿no es cierto? Porque si no hay contenido, tenemos todos los elementos, tenemos infraestructura, tenemos eh, tenemos el dispositivo, pero no tiene contenido y no funciona, ¿no es cierto? No es que no va a funcionar el cuaderno en este ejemplo, ¿no? Pero no va a tener aplicaciones, o sea, no hay contenido. Ese es otro punto importante cuando queremos dar solución de TICs, ¿no es cierto? En el contexto que estamos viendo. Entonces, Aaron, para la próxima clase, más o menos usted ya sabe lo que tiene que hacer, ya le hemos entrado una explicación bien detallada en el ejemplo de usted, ¿no? Sí, está bien, ingeniero. Ok, gracias, Aaron. Deme un minuto, por favor, tengo una llamada.
Sí, adelante. Ya, voy a presentar mi pantalla, por favor. Claro que sí, adelante. Y puede ver la pantalla. Ya se ve. Bueno, el tema de investigación aquí está anotado y he mostrado que de esta idea ha comenzado. Y aquí tengo el problema de investigación, que sería el problema de investigación es no tener señal de internet estable cuando hay muchos equipos conectados a una red Wi-Fi, así también no tener la misma señal cuando cambiamos de posición en nuestro departamento. Ha también añadido algunas discrepancias que puede haber. Por ejemplo, que era antes, bueno, así por así decir, he puesto una señal no constante al momento de moverse, un dispositivo tiene mejor señal de internet que otro, existe caídas de señal cuando se agregan dispositivos y bueno, lo que queremos mejorar sería el problema mejorar. El después sería todos los dispositivos tienen la misma señal de internet, no existe caídas de señal al momento de movernos en nuestro departamento, o también existe caídas de señal cuando se agregan dispositivos a una red Wi-Fi. Y bueno, para cumplir esto he puesto aquí que todo lo dicho se debe cumplir haciendo una gestión de la red Wi-Fi. Bueno, más que todo, este es el tema de investigación que tengo, ingeniero. Ya, perfecto. Dame un minuto. Estamos con Álvaro. Ya. Lo que habría que completar, yo creo que está bien lo que tú has hecho, o sea, pero ahí nos está faltando cuando hablamos para un departamento pequeño, ¿no? Entonces, tú podrías, vamos a suponer, yo no tengo generalmente aquí le llaman departamento pequeño, pero podríamos tomar una convención que un departamento pequeño, no sé, es de 80 metros cuadrados o 80 metros cuadrados, o que tenga dos dormitorios, no sé, ¿no? Cuadrados, y el departamento ya muy grande, a partir de 250 metros hasta, no sé, para arriba, ¿no es cierto? O sea, yo no sé si hay una categorización de ese tipo de esquemas en departamentos, ¿no? Pero supongamos que, que hay y si no puedes ver en la normativa de la alcaldía, del Colegio de Arquitectos, si hay alguna definición de departamento pequeño, cuánto le llaman un departamento pequeño, de qué tamaño es. Yo estoy hablando un poco de memoria, ¿no? O sea, diciendo hasta 80 metros cuadrados, o de repente son hasta 100 un departamento pequeño, o de repente llegue a 80 metros cuadrados, podría considerarse en nuestra definición nuestra, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esa es la primera especificación, no especificación, sino lo primero que tenemos que darle es hacer más específico el término departamento pequeño, ¿no es cierto? Entonces, estoy suponiendo, tú puedes optar eso o no, eh, Álvaro, que hasta 80 metros cuadrados pues puede ser considerado un departamento pequeño. Podemos hacer una convención nosotros si no hay problemas. Entonces, en ese contexto de 80 metros cuadrados, evidentemente un problema es la señal que se pierde, ¿no? Eh, Todavía podemos avanzar un poquito más, ¿no? O sea, pero yo creo que eso es lo que le está faltando. Eh, Ahí es mucho más específico cuando hablamos ya 80 metros cuadrados y a cualquiera que sea donde sea el departamento,
ya sabemos que es de 80 metros o 60 o 100 metros cuadrados, lo que tú definas, ¿no? Y si es que hay una normativa, ya te digo, en la alcaldía o en el colegio de arquitectos, o el, la definición de departamento, hasta cuántos metros cuadrados son considerados departamentos pequeños y a partir de ahí departamentos medianos y más grandes. Entonces, a ver, ¿qué más tienes para...? Voy a cambiarme los lentes para poder leer. Ahora sí. El problema de investigación es no tener una señal de internet estable cuando hay muchos equipos conectados, no sé si fue así también. No tener la misma señal cuando cambiamos de posición en nuestro departamento. Tiene. Todos los dispositivos tienen. Ya. Un punto que podrías aumentar ahí en la identificación del problema es que también tú vas a definir el punto óptimo del router, ¿no? O sea, dónde va a llegar el router. Esa podría ser una alternativa. De repente no puedes definir porque el router ya está puesto ahí, entonces no puedes cambiarlo, ¿no es cierto? Entonces se queda el router ahí y lo que vas a hacer es, y eso es lo que está faltando, creo, ¿no? Eh, Poner equipo adicional, o sea, estamos hablando de, de repetidores, regeneradores de señal o algún sistema con el cual de repente solamente necesitas un modencito adicional que repita la señal y cubra todo. No sé, ¿no es cierto? Habría que ver. Yo creo que con eso estamos bien. Mm, Una, una forma una herramienta, digamos, es decir antes y después, ¿no? Eso está así, pero cuando uno ya presenta, el antes y después hay que quitarlo, ¿no es cierto? Ya es un tip que utilizamos para ayudarnos, ¿no? Ya en la redacción final ya no tiene que haber eso, pero eso está bien. Entonces, Álvaro, con eso tú puedes completar la, la descripción del problema de investigación. Está bien, ingeniero. Entonces voy a completar con esa, bueno, los temas de los repetidores o también un lugar preciso para que la red de Wi-Fi sea estable con Claro, respecto al ahora router. lo que también puedes hacer y completar, digamos, en el problema de investigación, si uno lo quiere hacer con más información, en tu celular puedes descargarte, hay varias aplicaciones para medir áreas de Wi-Fi, ¿no es cierto? Hay una Sí, sí. aplicación, a ver, aquí yo tengo una que ya no lo utilizo, pero creo que es muy buena. A ver, dame un minuto, déjame revisar mi teléfono y te digo ahora. No sé si la sigo teniendo, pero mm, hay una muy conocida, ¿cómo se llama? Esta es la... Ah, el Wi-Fi Monitor, ¿no? Entonces, con esta aplicación del Wi-Fi Monitor, tú puedes recorrer todo un departamento, una casa, un ambiente y empezar a medir, ¿no? Y decir lo que dices antes, ¿no? Los niveles de señal, si uno quiere ser mucho más técnico. No les estoy pidiendo eso porque son temas muy técnicos, ¿no es cierto? O sea, vamos a suponer que todavía ustedes no conocen exactamente lo que es un DBM, ¿no es cierto? Cuánto va a mejorar un DBM con el diseño que podrían hacer, etcétera, pero se puede hacer, o sea, hay una aplicación ahí y se puede ver, ¿no? Pero yo creo que está bien, Álvaro,
y con eso estamos bien. Ya está bien, ingeniero, gracias. Lo dejo de compartir, ¿no? Sí, por favor. Ahora veamos quién está. Está Ariel. Está Ariel en clases. Ariel, ¿qué tiene? Álvaro, Alberto, Ariel, sí, está aquí Ariel. Ariel Tambo, ¿no? Presente, ingeniero. La última clase no viniste, Ariel. Sí, ¿Cuál es? las clases donde estaban planteando los problemas, como ya son presenciales, yo vivo un poco lejos, ya no pude pues presentarme a la clase porque tengo que salir de aquí temprano, entonces justo son jueves también para la clase de redes. Ah, así que, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es tu tema, Ariel? El tema de investigación, si no me equivoco, era estudio de materiales. Sí, aquí yo tengo, a ver, uso de materiales en componentes electrónicos, estudio de materiales, estudiar la importancia del litio en la tecnología es lo último que comentaste. Sí, era lo último que he realizado y me he estado poniendo un poco al día. Y tengo otro tema, no sé si estará bien el título de investigación. Aunque recién le he pasado al Word, pero es una idea que tenía ya desde hace tiempo. ¿Y cuál es esa idea? Un momento, ingeniero, voy a compartir pantalla a partir de... ¿Dónde está? ¿Se ve mi pantalla, ingeniero? Sí, ya se ve. Este es el título que tenía en borrador, pero no sé si estará correcto o estará bien. Estudio de litio como alternativa en la fabricación de baterías. Ya, ahí en el título tendrías que ser más específico, ¿no? Estudio del litio como alternativa en la fabricación de baterías, pero ¿de baterías de qué? De ácido de plomo. No, está bien, pero ¿para qué utilidad primero las baterías, ¿no? A ver, dice estudio del litio como alternativa en la fabricación de baterías. Podemos poner de baterías convencionales para, no sé, pues, ¿para qué quieres utilizar las baterías de litio, no? ¿En qué? O sea, en automóviles. Podría ser para baterías de celulares, porque es un poquito más aplicado a la electrónica. Pero estaba leyendo algunos otros documentos casi similares a este tipo de estudio, digamos, donde básicamente hacen un estudio general del litio, entonces me he guiado en base a eso. Por eso solo puse para la fabricación de baterías. Sí, lo que pasa es que tenemos que ser más específicos, ¿no? Está bien lo del litio, pero, a ver, eh, ahora ya los celulares tienen baterías de litio, ¿no? En los celulares ya son baterías de litio. Entonces, ahí habría que ver la diferenciación, ¿no? O sea, habría que ver exactamente qué es lo que estás queriendo hacer. O sea, estudio del litio como alternativa, no está mal. Hay una planta, a ver, ¿dónde está la planta? Aquí en Bolivia, en La Palca, en Potosí, que estaban produciendo baterías, ¿no? Para celulares, no sé cómo les habrá ido, para bicicletas. eh,
esta planta, cuando yo estaba en el instituto hace, no sé, pues ya unos 5 años atrás, nos enviaron unas baterías una muestra de las baterías, ¿no? O sea, baterías pequeñas de celular, nos enviaron, no sé, unas 5, 8 creo, y unas 3 o 4 grandes, ¿no? Un poquito más grandes, para que podamos hacer pruebas de duración de las baterías, carga, descarga, etcétera, ¿no? Entonces, y esas baterías actualmente se utilizan en el instituto, ¿no? Se las han estado utilizando como baterías para el proyecto del satélite, para otras aplicaciones más que han estado haciendo, de robots, etcétera, en el instituto. Entonces, ya hay una planta que ensambla baterías, ¿no? Y baterías de litio en el país. No sé si las comercializan, ¿qué está pasando? Entonces, en ese contexto tendrías que ver cómo quieres hacer tu análisis y el estudio, Ariel. Está bien, ingeniero. A ver, voy a investigar un poco más sobre eso. Sí, entonces para la próxima clase ya tiene que estar definido, especialmente el título, ¿no? O sea, el título tienes que tenerlo bien definido, estudio de litio como alternativa en la fabricación de baterías. Entonces, fabricación de baterías de celulares podría ser lo que dices inicialmente. Entonces, y ahí, en el contexto del problema de investigación, tendrías que poner lo que están haciendo estos señores no sé cómo se llaman esa planta de baterías que está en Potosí, ahí en una población cercana a Potosí, ¿no? A unos 10, 15 kilómetros, eh, que tienen ya las baterías, ¿no? Ya fabrican baterías o ensamblan baterías hace tiempo. Tendrías que averiguar eso y en ese contexto hacer un estudio, ¿no? Sí. Está bien, ingeniero. Ok, de acuerdo. Entonces, la próxima clase volvemos a revisar. Gracias, ingeniero. Ok, gracias. A ver, ¿quién continúa? Aaron René no está. Augusto tampoco está. Está Carlos. Carlos Alfredo. El tema que tenía Carlos Alfredo es realizar el monitoreo de humedad, temperatura para una sala de refrigeración de lácteos. Carlos Alfredo, Buenos días, ingeniero. ¿cómo estás? Bueno, en cuanto al título, voy a compartir antes. Sí, por favor. ¿Se puede ver, Inge? Sí, se puede ver. Bueno, en cuanto al título, en la parte del verbo dijo no realizar que no era correcto. Sí. Entonces, ya lo puse simplemente monitoreo remoto. No sé si estará bien, Inge. A ver, déjame leer así. Monitoreo remoto de humedad y temperatura para una sala de refrigeración de lácteos. Yo creo que está bien. Ya no realizar, vamos a eliminar aquí realizar el monitoreo. Monitoreo de humedad y temperatura para una sala de refrigeración de lácteos. Sí, a ver, veamos cómo has definido el problema. Yo creo que está bien inicialmente el tema. Sí, en esta parte creo que quizá lo ideal era hacer para un caso, digamos, para una planta, pero el problema es que quizás no tenga acceso a ese tipo de información, digamos, cómo se mueve dentro de la planta. Entonces, esa parte le quería consultar, Inge. O sea, lo ideal sería que tú puedas hacer para una sala de refrigeración de lácteos, 2 puntos, vamos a suponer
Delicia, ¿no? Vamos a suponer PIL, vamos a suponer, no sé, hay otras empresas más que tienen lácteos, la francesa, no sé, pues alguna del Estado también podría ser, ¿no? No sé cómo se llaman las plantas, creo que se llama EVA, ¿no? No sé si es la que saca lácteos EVA. Entonces, podría ser, sería lo ideal, ¿no? Así tú vas y haces ¿cómo se llama? Un relevamiento exacto de cómo está la planta. Entonces, ahora, la otra es que tú puedas hacer un, un análisis general, ¿no? O sea, tendrás que estudiar una planta de lácteos general y ver cómo es la sala de refrigeración, ¿no? En esa planta de lácteos. Y para esa planta de lácteos, plantear el monitoreo de humedad y temperatura de forma remota, ¿no? O sea, empezando el tema, aquí es importante el tamaño también, ¿no es cierto? El tamaño, no sé de cuántos metros cuadrados será la planta, esta sala de refrigeración, qué tipo de refrigeración utilizan, cómo, porque lo que yo estoy entendiendo, a ver si tú me corriges, Carlos, es que tú estás pensando que ya está la planta funcionando, ya tiene control de temperatura y humedad, y lo que tú quieres hacer es que esa planta, ese control de temperatura y humedad la puedas realizar de forma remota, ¿cierto? Sí, ingeniero, eso es lo que estoy pensando. Vas a tener que tomar algún modelo ya de alguna planta específica, ¿no? Y en base a eso, tomar cómo puedes, o sea, cuál sería el problema, digamos, eh, identificar el problema, ¿no? En este ejemplo. Sí, lo hice, pero de A forma ver, general. veamos, y en base a eso podemos... Bueno, acá, bueno, de forma general, lo que dice es que la mayoría de las salas de refrigeración de lácteos de tipo industrial actualmente se realiza el monitoreo de forma manual, ¿ya? Y es decir, que el operario debe dirigirse de forma presencial hacia la sala de refrigeración y verificar tanto la temperatura y humedad dentro de la sala de refrigeración, ya que estos parámetros no, son muy importantes si se desea tener una buena conservación de los productos lácteos. Entonces, como consecuencia, no es posible visualizar estos parámetros en tiempo real, ya que se va a tener una demora por parte del operario mientras éste se va a dirigir a realizar el respectivo monitoreo. Y esto puede ser un tanto crítico, ¿no? Y también existe la dificultad de que un operario debe estar presente durante las 24 horas para realizar el monitoreo, y sobre todo si se va a realizar un seguimiento efectivo y óptimo, debería hacerse el monitoreo en cortos periodos de tiempo. Eso es lo que puede identificar el problema, ingeniero. Ya, ahí lo que te está faltando es, tienes que averiguar, investigar cuál es la temperatura ideal, ¿no? En la sala de refrigeración específica de lácteos, ¿no? Y cuánto debe ser la humedad. Entonces, para ya ponerle datos reales, ¿no? O sea, eh, seguro que eso vas a encontrar investigando. No sé, la verdad yo no sé cuánto es, sino debe haber un margen de tolerancia más o menos tanto por ciento de grados, y en humedad lo mismo, ¿no? Un más o menos ahí en humedad. Eh, entonces, y en la identificación del problema te está faltando algo más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando en una sala de lácteos
O sea, disminuye la temperatura por alguna razón, ¿no es cierto? O la humedad aumenta, no sé, la humedad baja. Entonces, ¿cuál es el tiempo de tolerancia, el rango de tolerancia que tienen estas salas, estas plantas de refrigeración de tipo industrial de lácteos para que sea crítico, ¿no? O sea, está bien. La idea es que no vaya una persona y esté revisando ahí, eso es lo ideal. Y también para darle inmediatez, eh, ¿hasta cuánto se puede bajar, ¿no es cierto? La temperatura. Bueno, bajar no creo, sino subir la temperatura. Ya se va a cortar la cadena de frío ahí, ¿no? Entonces, o qué variaciones de temperatura, o no es tan sensible, la verdad no sé. Pero yo creo que con eso tú puedes completar este tema con esa información. Primero, a cuántos grados está, ¿no? Y cuál es la humedad. Y después la tolerancia que tiene que tener eso, ¿no? O sea, como dato, sino saber. Entonces, de repente en una sala normal tienes una variación, no sé, de más o menos 2 3 4 5 grados, o 5 grados, digamos. Entonces, ¿qué tiempo normalmente sube la temperatura? Si está en menos 5 grados o está en 0 grados, no sé, yo la verdad no sé cuánto es la temperatura ambiente. Lo que pasa, a ver, lo que yo he visto no es en este tipo de aplicaciones, sino donde se ponen las centrales telefónicas, en equipos de telecomunicaciones. Entonces, normalmente ahí teníamos una temperatura de 15 grados centígrados, ¿no? Y tenemos una variación de más o menos 2 grados, o sea, podía subir hasta 17. Entonces, ¿qué pasaba cuando se arruinaba y no, evidentemente, no era, como tú dices, no era, no teníamos una visualización remota, sino tenías que entrar a la sala y verificar ahí. Entonces, ya después pusimos unas alarmas de temperatura que sonaban para que eh, el ambiente, cuando empezaba a fallar el aire acondicionado, no suba mucho la temperatura y tampoco la humedad, ¿no? Pero eso fue ya después de muchos años. En una sala donde el control de la temperatura de las refrigeraciones es mucho más crítica, ¿no? Entonces, yo creo que con eso puedes completar, Carlos Alfredo. Está bien, ingeniero. Voy a tomar en cuenta sus recomendaciones. ¿De acuerdo? Entonces, gracias, Carlos Alfredo. Veamos, Está bien, ingeniero. Voy a dejar de compartir. por favor. Carlos Alfredo. Carlos Javier, a ver, Carlos Javier. Carlos Javier, su tema, la última clase, era implementar un software con GPS para rastreo de dispositivos móviles Android en la ciudad de La Paz. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo estás, Carlos Javier? Ya, lo voy a compartir. Por favor. Mi avance. Se logra visualizar, ¿verdad, Inge? Sí, ahora ya. Ya. Bueno, el tema que ya lo puse así definitivamente, un poco cambié, es de implementación de GPS con microchip para el rastreo de dispositivos móviles Android. Está bien. Y mi problema de investigación es el siguiente, en el cual indicamos que en este proyecto se enfoca en implementar un microchip para el rastreo de dispositivos móviles Android en la ciudad de La Paz, con ayuda del GPS, que es el sistema de posicionamiento global. En el cual aquí ya explicamos un poco más a detalle que nadie está libre de perder su celular, también puede sufrir un robo o hurto, incluso es posible que nos interese rastrearlo porque no sabemos dónde lo hemos dejado, ya que esto ocurre muchas veces en nuestro día a día. Por otro lado, aún mucho más importante, no debemos olvidar que nuestro celular almacena fotografías, videos, documentos, información personal y bancarias. En esto están las claves de acceso y muchos otros datos que no deben llegar a manos inadecuadas. Así que el robo de nuestro celular puede tener en riesgo nuestra seguridad, privacidad e incluso en nuestra economía si los ladrones consiguen hacerlo con nuestras claves bancarias
aplicaciones para los pagos o incluso las posibilidades de realizar llamadas. En otro caso, también nos puede interesar para rastrear el celular de terceros. ¿A qué me refiero? El caso de nuestros padres preocupados por sus hijos menores de edad que desean ejercer un control parental o incluso en empresas o en el trabajo mismo que desean conocer la ubicación y el uso que hacen los empleados del celular siempre y cuando sea su consentimiento previo. Y por último, averigüé un poco sobre los datos de la ATT, que es la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, de que las cifras relevan en que en 2 meses la ciudad de La Paz es la ciudad donde más robos existen y su registro es de 264.608, seguido de Santa Cruz con 199.928 y Cochabamba 122.132 dispositivos móviles. Yo creo que está bien, la idea está bien, Carlos Javier. Solamente en los datos del ATT lo que habría que poner es, ahí hablas en 2 meses, ¿no? Esos 2 meses, ¿qué meses son? Son, no sé, voy a suponer, digamos, no creo que sea de este año, de repente es de noviembre, diciembre del año pasado, estoy suponiendo, ¿no? Habría que poner algo más específico ahí de acuerdo a lo que has investigado ahí, de qué meses son, y de repente poner que el promedio por mes de cuántos celulares se pierden, ¿no? De repente, no sé, de repente son los 264.000 en La Paz, o son menos, o son más, pero ponerlo un poco más. Está bien que tomes referencia a Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, ¿no? Solamente que esa información, a qué se refiere? ¿A 2 meses? ¿Qué meses del año? Ya, Y si puedes tener una información por mes, entonces lo puedes completar eso es con esos datos, Carlos Javier. ya está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ahora, la idea de esto, ¿cuál va a ser después? O sea, estamos hablando el antes, ¿no es cierto? Ahorita. Y el después de que hagas la implementación de chip, ¿qué, qué nivel de solución al problema estás planteando? O te estás imaginando? Prácticamente la solución que implementar este microchip va a ser encontrar, ¿no?, los dispositivos que han sido robados o incluso que le hemos logrado olvidar dónde le hemos dejado. O también para terceros, ¿no? Como aquí indicaba, para Sí, 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 terceros, para control eso sería la solución. Ya, está bien. A ver, completa con eso y vayamos avanzando. Después seguro que van a salir algunas ideas más y vamos viendo. Está bien. Ya está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ok, entonces está Carlos Javier ya. Elio Harrison, a ver, Elio. ¿Qué tenemos con Elio? Carlos Javier. Daniela no está, Diego Amado no está, Elizabeth no está, Eric. Buen día, ingeniero. Ya, Elio Harrison Churata, no lo tengo en mi lista, o sea, debe ser nuevo. Pero a ver, veremos con Eric. Eric está, ¿no? Sí, ingeniero, Eric. aquí estoy. Sí. Ok, entonces Eric lo que había planteado es implementación de la telemedicina para el diagnóstico de medicina general en el área rural de la ciudad de La Paz. Ingeniero, voy a compartir pantalla. Sí, por favor. Ingeniero, ¿se ve, verdad? Ya está empezando a compartir y ya se ve. Ahí, ya, ingeniero. El título que puse para el proyecto fue Implementación de la telemedicina para el diagnóstico de consultas médicas en el área rural de la ciudad de La Paz. No ¿Está sé si bien? estará correcto, ingeniero. Está bien, está bien. Ya. Para el planteamiento del problema,
tuve esto que se puede ver, que son algunos problemitas que se puede conseguir al implementar esto. Es verificar si hay posibilidad económica de implementar la telemedicina en el área rural de la ciudad de La Paz. Me refiero si tanto el gobierno o como algún hospital privado tendrá la posibilidad, digamos, económicamente para poder implementar esta telemedicina. Uno sería eso. Otro, implementar antenas de señal en la parte rural, de tal manera que ellos tengan internet para ingresar a la plataforma. Como sabemos, en muchos lugares del campo no llega mucho la señal allá. Y un conflicto puede ser eso, ya que no van a tener mucho el uso de esta aplicación. El 3 sería informar acerca de cómo funciona la telemedicina y cuál es su funcionamiento y objetivos para el beneficio de las personas que tendrán el uso de esta aplicación, ya que muchos llegan a confundir cómo funciona el sistema y piensan que es algo malo. Ya vimos el caso de cómo son de las vacunas o cómo se levantaron y empezaron a protestar. Por eso, para informar de cómo se realiza eso. El otro sería capacitar tanto al área rural como a los médicos de cómo manejar la telemedicina para su aplicación. También dar algunos cursos o algo para que el médico y las personas que van a utilizarlo sepan manejar esto. Otro sería crear una aplicación o página web que sea accesible en el uso y con facilidad de manejo. Por otra parte, también investigar si hay algún inconveniente al momento de usar esta plataforma para realizar una mejora en sus actualizaciones. Siempre al crear alguna página o alguna aplicación vamos a tener algún problema y mediante vayamos actualizándolo, entonces podamos ahí mejorar en algún perjuicio que tengamos. Eh, Otro sería el problema mayor será saber si las personas del área rural llegan a tener alguna cuenta bancaria para pagar sus consultas y hacer uso de esta plataforma virtual. Ingeniero, sería estos los problemas que he llegado a considerar para este proyecto que estoy diciendo. Ya, a ver. Lo que pasa es que dentro de la identificación de los problemas que tú estás viendo o has identificado, Eric, hay algunas que son algunas justificaciones, ¿no? A ver, lo que tendríamos que hacer es identificar primero cuál es el problema que tiene una unidad de salud en el área rural, ¿no? Entonces ahí tú puedes identificar un problema específico en alguna unidad rural, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, no sé qué unidad ya. A ver, una de paso, digamos, aunque está muy cerca también, pero igual podría ser, podrías ver alguna otra unidad rural, una que esté ahí no sé, en Sica, ¿no? Aunque hay, seguro que en Patacabaya de repente hay un hospital más grande, pero vamos a suponer Sica para pasar. Entonces, en esa unidad, en ese centro médico de Sica, vamos a suponer que no tiene especialidades, ¿no? Entonces, solamente hay un médico y hay una enfermera. Entonces, cuando va un paciente y quieren que se atienda al paciente, probablemente, estamos suponiendo, no estoy diciendo que eso pase, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el médico tampoco tiene, no sé, no tiene un aparato de rayos X, digamos, ¿no? O sea, uno va y se fracturó el brazo, entonces el médico sabe que se ha fracturado, pero no puede ver, entonces tiene que mandarle a otro hospital, estamos suponiendo, para que le tomen una radiografía. Entonces, en ese caso, tú lo que yo entiendo que tú estás planteando está bien, mediante, qué sé yo, o algún otro sistema que se pueda ver las imágenes, ¿no es cierto? O hacerle o otro tipo de diagnóstico. No sé si también la telemedicina sirve para este tema de tomar radiografía, no, la verdad no sé.
No, Inge, como pues en su título, coloqué ya no como medicina general, sino como consultas médicas, para Ah, ver como si es que... consulta médica. Ok, Sí. entonces ya. Entonces, como consulta médica, podemos hacer lo mismo, ¿no? O sea, implementar la telemedicina como consulta médica. Lo que se puede hacer es eh, igual. Digamos que en esa unidad, en ese centro de salud, solamente está la enfermera, ¿no? No está ni siquiera el médico. Y O, o también hay un médico, pero hay muchos pacientes y se le quiere hacer una consulta médica, no sé, de alguna especialidad, ¿no? Sí. Entonces, está la enfermera, entra ahí a la sala y se conecta con algún hospital de La Paz o del Alto y hay un médico especialista ahí y mediante con la ayuda de la enfermera le hace el diagnóstico, ¿no? O sea, le hace algunas pruebas, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el contexto que está faltando ahí sobre qué consulta médica podría hacerse ahí. O sea, primero, ¿no? Y, y lo que tendrías que ver es, para esta consulta médica, vamos a suponer, no sé qué tipo de consulta médica, que no sea general, ¿no es cierto?, sino una consulta médica de especialidad. Podrás poner, no sé, pues, de, de atención médica del corazón, de atención médica de traumatología, de... Ahí hay que ver para especificar el problema y para hacerlo más concreto, alguna... Pero sabes que eso de qué depende, depende no tanto de lo que nosotros digamos, ¿no? Porque si no nosotros estamos pensando que de repente hay muchos pacientes que van para que les vean sobre esa especialidad médica. Si no habría que ver en una determinada eh, unidad sanitaria del área rural, en alguna población, ¿cuál es la mayor frecuencia de solicitudes en un determinado, que solicitan los pacientes, ¿no? Y para que no estén viniendo hasta la ciudad de La Paz a hacerse esa consulta médica, tú les vas a poner telemedicina, ¿no es cierto? Esa es un poco Mm, la idea. sí, sí, ingeniero. Entonces, para hacerlo más concreto, ¿por qué no piensas en alguna población? Ahora, no necesariamente vas a ir a la población para averiguar, ¿no? Podrías averiguar aquí en el Ministerio de Salud, en sedes, no sé. Yo creo que sedes es que tiene que ver el área rural y ahí preguntar. Ellos ya tienen algo han empezado a avanzar sobre el tema de la telemedicina, ¿no? Con este tema de la pandemia, un poco más antes, estaban utilizando, hay un proyecto que no sé cómo está funcionando con el satélite Tupac Katari, ¿no? Entonces, no sé si eso ya terminó, ya está funcionando, está operativo, pero hay, hay varias cosas que se hicieron, ¿no? La verdad no sé cómo fue ya eso, viene de muchos años atrás. Entonces, con esa información tú podrás concretizar, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes de la telemedicina es el ahorro de tiempo al paciente y en este caso, en el área rural, es que evitarle que se traslade de la población que está a un centro de La Paz, ¿no? Y que de repente en la ciudad tiene que tardar un día o hasta 2 días, digamos. Y con la telemedicina se le puede atender en un momento, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces, ¿el problema sería colocarlo una especialización o cómo? Son dos cosas que tendrías que hacer. Tendrías que ponerle una especialización. Mm. Ahora, si te dan más información en general, te dicen, por ejemplo, otra vez tomamos el ejemplo de Zika Zika, no sé si está bien, ¿no? Pero para ponerle el nombre a la población. En esta población de Zika Zika, la unidad de salud que hay ahí, el centro de salud, no sé de qué nivel es,
o es una posta sanitaria, como le llaman, los pacientes que van requieren este tipo de atención. O sea, y ese tipo de atención no se puede prestar, entonces tienen que viajar ya sea a otra población o venir a la ciudad. Y en base a esa información tú ya puedes decir, aquí hay estos pacientes requieren cardiología, requieren traumatología, requieren gastroenterología, no sé, cualquier especialidad, ¿no? O también que hacerse medir de la vista, oculistas. Entonces ya puedes tú enfocarte a uno solo para hacer el tema de telemedicina, ¿no? Entonces también tomo una parte rural nomás, ¿no? Sí, sí, mejor un tema rural, a no ser que tengas información en general del área rural de La Paz y que digan, a ver, esa información está, tienes que pasar por el CEDES o revisar la información del CEDES y vas a conseguir esa información, ¿no? ¿Cuáles son las mayores consultas? De repente hay alguna población más grande que no tiene muchas especialidades y esas especialidades las mandan a La Paz, ¿no? O sea, para tomar un ejemplo y más o menos concretizar de una forma, identificar de una forma real el problema, ¿no? Si no, nos vamos a tener que inventar y eso no está bien. Ya, sí, Inge. Entonces, ¿Listo, Eric? ya, ¿Listo, ¿ves, Eric? Inge? Gracias. A ver, Eric, después, ¿quién está aquí? A ver, después hablaremos con Elio Harrison. Está Franz. Franz, analizar la viabilidad del uso del grafeno en la nanoelectrónica. Franz, Buenos días, ingeniero, ¿se me escucha? ¿cómo estás, Franz? Sí, Ya está bien, en un momento de comparto, ingeniero. está bien. Eh, sí, a ver. ¿Dónde? Compartir. ¿Se logra apreciar, ingeniero? Sí, ya estoy empezando a ver tu pantalla. Como título le he puesto viabilidad del uso del... perdón, este es aquí. Así. Del uso del grafeno en la fabricación de un teléfono inteligente. Ya, está bien. Ahora, respecto a la marca, todavía no tengo algo concreto, ¿no? Tendría que hacer investigaciones de cuál sería mejor sacar una organización, ¿no? De cuál puedo tener acceso a una información más específica, ¿no? Ujú. Todavía no he encontrado uno muy bueno. Entonces, para el programa de investigación está, ¿no? Que el grafeno es considerado un material muy práctico para la fabricación de un celular. Sin embargo, existen otros materiales que ofrecen un mejor desempeño y mejor costo que a la larga sí o sí se van a convertir en una realidad. Pero entonces, actualmente, ¿es mejor invertir en el desarrollo del grafeno o el desarrollo de otros materiales? Ese sería el problema de investigación. Ya. A ver, lo que tú tendrías que ver aquí para la identificación del problema es, en este momento, o sea, ya está bien. Ahora, lo primero, ¿por qué se quiere utilizar otros materiales en la fabricación de un teléfono inteligente, no? O sea, es por peso, es por costo de los materiales en la fabricación, es porque el teléfono ya no va a tener esa forma, que va a ser, no sé, flexible, algunas características, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver es muy rápidamente, ¿no? O sea, las principales características de lo que es el grafeno
en la aplicación de lo que podría ser un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, yo hace tiempo vi una noticia, diría, porque no era una investigación, una noticia de que con el grafeno el teléfono iba a estar en la muñeca, ¿no? Un teléfono flexible, qué sé yo, y que no sé si eso se podrá hacer, no. He visto, he leído algunas noticias del grafeno, pero hasta ahora no he visto nada concreto, ¿no? Entonces, lo que tendrías que hacer es hacer primero, ver cuáles son las ventajas del grafeno, en qué se va a utilizar, y lo mismo, ¿no? O sea, un antes del teléfono inteligente ahora, lo que tienes, y cómo va a ser la solución de la utilización del grafeno con el teléfono inteligente, o sea, después, ¿no? O sea, lo que te digo es cuáles van a ser esos beneficios, ¿no? O sea, cuál es ahora y ahí está más complicado eh, identificar el problema de los teléfonos celulares actuales, ¿no? No sé, de repente no son flexibles y lo que se quiere es que tener dispositivos en el futuro flexibles, ¿no? O sea, que uno los pueda doblar y poner en el bolsillo, no sé, de repente esa es la tendencia, pero eso es lo que tienes que identificar, Franz. Ya, entonces un contexto así breve sobre un antes, ¿no? Del grafeno, así, Claro, cuáles son las exactamente. O ventajas sea, y un ¿qué después de... beneficios traería el grafeno en un teléfono celular, no es cierto? Ujú. Y Ya, para decir, mire, el problema, este es un problema de investigación, o sea, no es un problema es un problema de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, los teléfonos ahora son rígidos, sus pantallas son rígidas, son muy pesados, no sé. Y con el grafeno, estoy pensando en lo que vi en esa noticia, es que voy a tener una malla como un celular mucho más amplio en mi palma, en mi brazo, y ahí voy a poder ver mi teléfono, ¿no? O voy a tener un teléfono que se pueda doblar en varias partes. No sé, la verdad no sé, pero eso es lo que tú tendrías que ver y en base a eso identificar el problema, ¿no es cierto? O sea, que el grafeno es una posibilidad de realizar, otra vez estoy pensando en voz alta, teléfonos flexibles, ¿no? O sea, teléfonos inteligentes flexibles, o sea, más livianos, que se pueda enrollar y poner en el bolsillo, digo yo. No sé si esa es la finalidad del grafeno, permite hacer eso, ¿no? Eso es lo que tendrías que ver, Franz. ya en ¿Listo? general, está bien, Ok, para la entiendo. próxima clase. Listo. Gracias, Franz. A ver, ¿a quién tenemos? Caramba, estoy viendo nuevos alumnos en el curso. Parece que no sé si se han equivocado o qué ha pasado. Ahí hay un Eric Andrés, hay un Hugo Alonso, que son nuevos, no los tengo registrados. Buen día, Inge. No, yo ya expuse hace rato. Hugo Alonso. No, Eric Andrés Eric Andrés, ¿sí es expuesto? Singer de la telemedicina. No, perdón. Elio. No es Eric. Eric sí, así es expuesto. Perdón, Eric. Elio digo. Me he Sí, confundido, Elio. Elio no lo tengo registrado y a Hugo sí, perdón, Hugo, lo tengo registrado Hugo, pero Hugo no tiene definido su tema, ¿no? O sea, no, Erlan es. Hugo tiene definido su tema, ahorita vemos con Hugo que, no, tampoco tiene Hugo definido su tema. Ingeniero, buenos días. Sí avancé un poco de mi tema, ingeniero. Es que con lo que igual empezaron los presenciales y vivo un cacho lejos, me cuesta estar en la clase y a la vez estar movilizándome para llegar a Obelisco. Pero sí avancé en mi tema. Ya, a ver, vamos a hacer una cosa con todos. Ya no nos da mucho tiempo, 9:58, ya sé que este tema de las presenciales y de las virtuales genera algunos conflictos, ¿no? Entiendo perfectamente eso. Que a mí también me genera. Así que
Mm, haremos una cosa. Todos los que están en el curso, o sea, tengan o no tengan su tema, o no hayan definido su tema como en la última clase, envíenme a mi correo el título de su tema y el problema de identificación. Entonces yo voy a revisar y les voy a contestar, si me envían hoy día, hasta mañana, para que el jueves podamos revisar los comentarios que les voy a hacer sobre el problema de identificación que han hecho, ¿no? Para que podamos ir avanzando, si no, no vamos a poder avanzar. Entonces, a todos los que tienen tema y los que ya estaban listos para presentar, por favor, envíenme a mi correo ya, y yo lo voy a revisar a la noche y les voy a hacer unos comentarios adicionales sobre esto. ¿De acuerdo?